Hola, muy buenos días. En nombre de ProChile, Ministerio de Relaciones Exteriores, le agradecemos por el interés de estar presentes en esta nueva sesión del curso ciclo de exportación de bienes y logística. Agradecemos también a nuestro experto, don Alejandro Garay, por estar presente en esta sesión. El tema que nos convoca hoy es qué nos dice que la Cámara de Comercio Internacional sobre los Incoterms, la actualización que hubo en el año 2020, de qué trata esta actualización, cuáles son las consecuencias que tiene esto para el proceso de exportación y la relevancia que tienen estos temas para todos los exportadores. Un tema muy importante dentro de este ciclo de cursos. Así que eso los dejo ahora con Alejandro. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por la presentación. Tengan todos muy buenas tardes. Gusto en saludarles. ¿Cómo están? Hoy día, martes 11 de julio. Y la verdad que cada vez, en la medida que vamos avanzando en este programa, vamos entrando más y más en materia en tierra derecha. Hoy día nos corresponde enfocarnos en lo que, a mi juicio, es uno de los tres pilares de la gestión del comercio internacional. Tres pilares que sustentan la actividad del comercio internacional. Tres pilares que deben trabajar en forma muy armoniosa, ¿cierto? En forma muy complementada. Son temas distintos, pero todos relacionados al mismo tiempo. La verdad que si no existiera el mecanismo, la forma, la metodología de poder unificar estos tres pilares, la verdad que sería difícil hablar de la práctica del comercio internacional. Estos tres pilares son la gestión aduanera, que tiene que ver con la fiscalización, tema que ya de alguna manera lo he dicho, y seguramente en las próximas sesiones algo más voy a decir, la gestión aduanera. Hay un pilar que es la gestión logística, que tiene que ver con los transportes internacionales, tiene que ver con los fletes internos, los operadores logísticos. Y hay un pilar que es el que hoy día entramos a tocar, que es el pilar de la compra-venta internacional. En ese pilar de la compra-venta internacional tenemos actores, tenemos empresas que seguramente van a recibir vuestras ofertas exportables, porque yo le estoy hablando de exportadores, y están ustedes, los exportadores. ¿Y cómo se conversa entre exportadores e importadores? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje universal para que estas comunicaciones sean más fluidas, sean más entendibles? Claramente, la Cámara de Comercio Internacional, como decía Ariel, tiene mucho que decir para que este entendimiento entre vendedores y compradores sea más amigable. La Cámara de Comercio Internacional debe ser la organización privada, probablemente que tiene más socios a nivel mundial. La Cámara de Comercio nació en 1919 en la Ciudad del Amor. ¿Cuál es la Ciudad del Amor? París, en Francia, en 1919. Y en el año 1936, por primera vez, se publicaron los términos internacionales de comercio. Como pueden ver, Incoterms es un acrónimo. Incoterm es un acrónimo, no es una palabra, sino que es la unión de las primeras letras de los términos internacionales de comercio. International Commerce Terms. Y a partir de 1936 a la fecha, estos términos internacionales han ido modificándose, adaptándose a los cambios tecnológicos, a las costumbres, a los estilos de vivir, a la tecnología, a la aparición de Internet, a la aparición de los primeros aviones gorditos, esos aviones gorditos que en el año 67 aparecieron, 1967, donde por primera vez se pudo transportar mercancía,
porque antes del año 67 los aviones estaban para pasajeros y una que otra mercadería, principalmente medicamentos y prensa. Pero a partir del año 67 empieza fuerte el tema del transporte aéreo. Es decir, son todo un hito, ¿no es cierto?, en el comercio mundial, esta nomenclatura, ¿no es cierto?, de abreviaturas que quieren un poco explicar de qué se trata esto de las comunicaciones internacionales. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a conocer exactamente qué propone la Cámara de Comercio Internacional en su última publicación. Se publicaron en el año 36, después en el 45, 1953, 67 con el tema de los aviones, después en el 76, me acuerdo, en el 80, 90, 2000, 2010, y a contar del 1 de enero del año 2020 estamos viviendo esta versión que pasó sin pena ni gloria, tengo que decirlo. Sin pena ni gloria cuando empezó a regir el 1 de enero del año 2020 porque estábamos viviendo un momento muy especial a nivel mundial, que es el tema de la crisis sanitaria. En consecuencia, como que pasó sin pena ni gloria esta nueva actualización. Esta actualización la propone la Cámara de Comercio Internacional y tiene que ver exactamente con la entrega de los bienes por parte del vendedor, dónde los va a entregar, cuáles son las alternativas para entregar las mercancías. Los puede entregar en el mismo país de origen, los puede entregar en el país de destino, inclusive a veces hasta en un tercer país. Piensen ustedes que mercancías que a veces vienen de Estados Unidos en dirección a Bolivia, muchas veces llegan a través de transporte marítimo. En consecuencia, por razones obvias, los buques tienen que llegar a puertos del norte de Chile y las mercancías se van en tránsito a Bolivia. Entonces ahí Chile estaría actuando como un tercer país. Es decir, existen distintas formas o lugares donde el vendedor eventualmente podría entregar los bienes. Pero al mismo tiempo, los Incoterms no solamente se preocupa del punto de vista del lugar de entrega de los bienes, sino que en qué momento el vendedor transfiere o transmite el riesgo a la parte compradora. O sea, hasta qué momento el vendedor tiene sobre su espalda la mochila, ¿no es cierto?, del riesgo, que algo malo pueda pasar, que aparezcan los amigos de lo ajeno, de que venga una ola gigantesca de estas olas que a veces, sin ser tsunami, muchas veces en los barcos vienen unas olas fuertes, muy grandes, que muchas veces barren con todo lo que está en la cubierta y las cargas se van abajo, tifones, distintas situaciones que tienen que ver, como decían los griegos, con los actos de Dios, temas de fuerza mayor. Los actos de Dios son los temas de fuerza mayor y los actos que hace el hombre para efectos del seguro son los casos fortuitos. Por ejemplo, un mal embalaje. No le podríamos echarle la culpa a Dios porque se embaló mal la mercancía. Seguramente hay que echarle la culpa a la persona a cargo del embalaje. En cambio, al gerente de producción de una empresa o de logística de una empresa no le podemos echar la culpa por un tifón. Esa es la diferencia que hay entre los actos de Dios y los casos fortuitos. También el tema de los Incoterms, que es parte de los objetivos que vamos a ver hoy día, tiene que ver con qué rol operativo logístico debe cumplir cada uno de los actores. Es como una cancha de fútbol. ¿Cuáles son las instrucciones para que esto juegue correctamente? ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer el exportador y el importador? Entonces, esos son los objetivos. Y para entender estos objetivos hoy día, yo me tengo que basar en los tres criterios que propone la Cámara de Comercio Internacional para que todos ustedes interpreten correctamente esta dinámica de los Incoterms. Hay criterios de interpretación y en cada uno de estos criterios subyacen grupos. Cada uno de estos tres criterios tienen grupos de Incoterms. Y finalmente nos vamos a dar el trabajo mañana para dejar preparada la mesa. Voy a hacer un análisis de cada Incoterm en particular. La idea mía es que hoy día dejemos la mesa servida para que el próximo jueves
con todo esto que vamos a conversar hoy día, podamos resolver una actividad práctica el próximo jueves. Desde ya les pido, por favor, que si nos van a acompañar, traigan sus lápices, traigan una calculadora, para que esto sea realmente efectivo. Hoy día dejo las bases sentadas para que el próximo jueves podamos decir, chuta, qué interesante esto, cómo se ve, cómo se origina, cuáles son los cálculos, los costos, etcétera, etcétera. Vamos entonces con la apuesta para hoy día, martes 11 de julio. Tres preguntas claves que encierran la problemática de los incoterms. Tres preguntas clave. Curiosamente, estas clases, estos temas, yo los trabajo desde la experiencia que tengo, que son bastantes años, de la acreditación internacional que tengo de la Cámara de Comercio Internacional para poder dar estas charlas, pero también al alero de este libro que hoy día ha llegado a mis manos. Yo lo tenía, pero lo perdí en el avión. Se me quedó Ariel en el avión, que lo venía leyendo, así que tuve que conseguirlo rápidamente acá. Este es un colega, don Olegario Llamazares, español, que tiene la guía práctica de los Incoterms 2020. Esto está en internet. Está en internet. Y yo, la verdad que hace rato que me apego a esta bibliografía, porque la verdad que es bastante explicativa, es bastante clara y orienta mucho en lo que hay que hacer. Tres preguntas claves que encierran la problemática de los Incoterms. ¿En qué lugar el vendedor XX le transfiere el riesgo al comprador? ¿En qué lugar? Hacemos una pregunta importantísima. Son preguntas clave. La segunda, ¿en qué lugar se produce la transferencia de costo? Es decir, si yo en este minuto estoy en un pueblito en España, en Castilla-La Mancha, que estoy en Marchamalo, tengo esta taza, aquí me estaba tomando una agüita, tengo esta taza y Ariel, que está en Santiago de Chile, ¿no es cierto? Y Ariel quiere comprarme esta taza. La pregunta es, ¿en qué lugar, hasta dónde yo tengo que meterme la mano en el bolsillo? ¿Hasta qué punto tengo que meterme yo la mano en el bolsillo para que esta taza que está acá en este pueblito que se llama Marchamalo llegue al centro de Santiago, donde está Ariel, su oficina en ProChile? Si es que ProChile fuera una organización que me va a comprar. A eso se refiere. ¿En qué lugar se produce la transferencia de costo? Es probable que la transferencia de costo ocurra aquí mismo. Acá, perdón, me están golpeando la puerta. Es el camión. Tengo un camión allá afuera. ¿Por qué? Porque Ariel mandó un camión para que yo suba esta tasa. En consecuencia, la transferencia de los costos, ¿dónde ocurre? Cuando yo dejo la mercancía arriba del camión. Pero a lo mejor Ariel quiere comprarme esta mercancía en el aeropuerto de Madrid. Entonces, evidentemente que yo voy a tener que contratar un camión desde donde estoy hasta Barajas, Madrid. Y eso es de cargo mío. A partir de ahí se produce la frontera de la transferencia de los costos. A partir de ahí, Ariel se llevará la mercancía a Chile. Es decir, hay muchas alternativas. Ahora, ¿cuáles son los papeles que yo tengo que tramitar como exportador de esta tasa? ¿Y cuáles son los papeles que tiene que tramitar Ariel como importador de esta tasa? Esos son los temas que involucran a la problemática de los Incoterms. Vale. Los Incoterms, la versión 2020, propone tres criterios para una correcta interpretación de los Incoterms. El primer criterio es el modo del transporte. El segundo criterio es quién es el responsable de meterse la mano en el bolsillo y asumir el transporte internacional, es decir, pagar. Y el tercer criterio tiene que ver con la transmisión del riesgo, el lugar donde se transmite el riesgo. Vamos por partes. En el primer criterio que propone la Cámara de Comercio, el modo de transporte, existen dos grupos. Como pueden observar, hay un grupo 1 que se llama transporte polivalente y un grupo 2 que se llama transporte marítimo. Dos grupos. Cuando pensamos en polivalente, grupo polivalente,
Poli significa muchos. En consecuencia, cuando hablamos de polivalente, tenemos que pensar en ferrocarriles, tenemos que pensar en aviones, tenemos que pensar en camiones y también en buques. También en buques. Yo sé lo que están pensando. ¿Por qué acabo de decir buques en el grupo 1 cuando el grupo 2 se llama marítimo? Yo sé que les puede llamar la atención y lo voy a despejar de inmediato. Lo voy a despejar de inmediato. Existe transporte marítimo tanto en el grupo 1 y en el grupo 2 por la siguiente razón. Marítimo en el grupo 1 cuando nos estamos refiriendo a embarques en container, contenedores, contenedores de carga seca, contenedores reefer para productos que necesitan refrigeración, para contenedores que no tienen techo, para carga voluminosa, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando estoy hablando del grupo 2 marítimo, me estoy refiriendo, por ejemplo, al concentrado de cobre. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al chip de madera que se embarca en el sur de Chile. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al petróleo, al petróleo que va en esos buques, ¿no es cierto?, impresionantemente grandes. Mercancía que no va en container, sino que va directamente dentro de las bodegas. Los animales vivos que portan los argentinos. La sal que exportamos nosotros por Puerto Patillo en el norte de Chile. Cualquier granel, mercancía a granel, que no va en contenedores, ahí aplica el grupo 2. Cuando hablamos de marítimo en contenedores, de cualquier tipo de contenedores, ahí es grupo 1. Esa es la razón de por qué el transporte marítimo es tan florero de mesa. No se conforma con el ser el dueño del grupo 2, sino que también pertenece al grupo 1. Dicho esto, el grupo 1 polivalente, si ustedes se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 Incoterm. Tenemos el Incoterm SWORD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Si se dan cuenta, los Incoterm son abreviaturas de 3 letras. Son abreviaturas de 3 letras, son nomenclaturas de 3 letras. Y para el grupo 2 marítimo, tenemos FAS, FOB, CFE, RECIV. Hasta donde yo sé, 7 más 4 es 11. Si ustedes suman los 7 Incoterm del lado izquierdo y los 4 del lado derecho, tenemos 11. Claro, porque efectivamente la versión actual de los Incoterm habla de 11 Incoterm. Esos son los que existen. En los siguientes grupos, los Incoterm son los mismos, simplemente que se desordenaron. Observen ustedes, por ejemplo, SWORD en el grupo 1. SWORD está en el grupo 1. Sin embargo, en el segundo criterio, en el pago del transporte internacional, el SWORD está en el grupo 2, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque es otro criterio, es otro punto de vista. Lo que estamos analizando en el segundo criterio es quién paga el flete principal. Por ejemplo, en el Incoterm DPU, el flete principal, el transporte principal, lo pagará ustedes que me están escuchando, los vendedores. Yo sé que me pueden estar preguntándose por qué el profe está hablando de DPU si todavía no lo he explicado. Correcto, si es que se están haciendo ustedes la pregunta. Estoy explicando los criterios y vamos a pasar después uno a uno con estas abreviaturas. Yo lo que quiero es que ahora se comprenda exactamente este cuadro, los criterios para la interpretación. Si hay una operación FOB, la pregunta que hay que hacerse, ¿quién paga el transporte internacional? Ustedes no lo tienen que pagar porque ustedes son exportadores. Lo van a comprar sus clientes en Europa, en África, en China, donde fuere. FOB, ¿por qué? Porque ahí dice grupo 2 lo paga el transporte, el comprador. Respecto del criterio 3, este criterio un poquito complicado, se conoce como la transmisión del riesgo. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Ustedes me están viendo en este minuto, Ariel? Tengo la duda. Ariel, Dime, Alejandro. ¿me ven y me escuchan bien, cierto? Sí, estamos en una Vale, diapositiva de modo perfecto, transporte. perfecto, muy bien.
El tercer criterio puede ser un poquito más complicado. Vamos a hacer cuenta que Ariel está en Santiago de Chile. Hay una empresa que se llama Ariel Hermanos y Compañía y tiene un cliente en Suecia. La empresa en Suecia se llama Ariel Papá en Suecia. Vamos a suponer que esta empresa chilena se llama Ariel, tiene un cliente en Suecia y pactan el Incoterm EXW. Vamos a suponer eso, EXW. La transmisión del riesgo, es decir, Ariel, descansaría o se liberaría del riesgo en Chile, en el país de origen. En consecuencia, como el riesgo fue transferido en Chile, sería el cliente de Suecia el llamado a contratar una póliza de seguro. Es decir, ¿quién contrata los seguros en el comercio internacional? La empresa, en este caso el vendedor o el comprador, dependiendo del lugar de la transferencia del riesgo. Por ejemplo, en Xwork, como ven ustedes acá donde estoy mostrando el cursor, ahí en Xwork, la transferencia del riesgo es en el país de origen. Estoy pensando que Ariel está en Chile, en consecuencia, Ariel transfiere el riesgo a su cliente en Chile, por consecuencia será el importador el que contrate la póliza de seguro. ¿Sí? Por el contrario, si Ariel le vende a su cliente que está en Suecia en cualquiera de estos Incoterm, DAP, DPU o DDP, ¿quién tendría que contratar el seguro? Sería Ariel. ¿Por qué? Porque la transmisión del riesgo no es ahora en el país de origen, sino que sería en el país de destino, en este caso en Suecia. ¿Sí? Estos son los tres criterios que propone la Cámara de Comercio Internacional para una correcta interpretación. Y a partir de estos criterios emergen los grupos, siempre son 2 grupos de Incoterms por cada criterio a analizar. ¿Sí? No es que sean 6 grupos, sino que son 2 por cada criterio. Vamos entonces, vamos avanzando. Vamos directamente ahora a lo que significa el Incoterm Xwork. ¿Ya? Vamos. Aquí me voy a enfocar en el modo de transporte y voy a hacer un análisis de este rectángulo que tengo acá. Miren, Xwork, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Aquí me voy a mover. ¿Ya? Vale. Vamos entonces. Xwork. Xwork seguramente es el Incoterm ideal, lo mejor que puede haber para un empresario que recién se está tirando a la piscina. Para, como dicen los lolos, un startup. Para un microempresario, para un emprendedor. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el vendedor, el exportador, hace la menor pega en relación al comprador. Observen la diapositiva. El vendedor, su obligación es, obviamente, tener la mercancía, producirla, eso es obvio, envasarla, tener que lugar de un buen envase, de un buen empaque, de un buen embalaje, colocarle unas lindas etiquetas de acuerdo a las normas internacionales, un rotulado como corresponde. Eso es exactamente lo que dice la Cámara de Comercio Internacional en cuanto a obligaciones del vendedor. El comprador tiene que hacer todo lo que ustedes están observando ahí. Tiene que preocuparse de la gestión aduanera en Chile, de la gestión aduanera en el país de destino. Si el cliente está en Estados Unidos, la gestión aduanera en Estados Unidos. Si el cliente está en México, en México.
El comprador tiene que gestionar todos los certificados y vistos buenos que se requieran, fitosanitarios, sanitarios, certificados de origen, certificados de calidad, lo que ustedes quieran. El comprador tiene que preocuparse, miren lo que estoy diciendo, voy a pensar que Ariel está en Ñuñoa, Ariel es una empresa. El comprador se tiene que preocupar de cómo los productos van a subirse en la planta de Ariel arriba del camión. ¿Por qué digo camión? Porque los ferrocarriles a Santiago no llegan a Ñuñoa. Va a ser un camión. Eso dice la Cámara de Comercio Internacional. Se tiene que preocupar el comprador. El comprador se tiene que preocupar del flete interno desde Ñuñoa al aeropuerto de Santiago, si es que la carga se va a ir aérea, o al puerto de San Antonio, o al puerto de Valparaíso. Ese flete interno lo debe gestionar el comprador. Ahora, si la carga llegó al aeropuerto de Santiago, dentro del aeropuerto de Santiago hay toda una gestión aeroportuaria. Escáner, movimiento de la carga, airport transfer. Lo tiene que gestionar el comprador. ¿Quién tiene que gestionar el flete internacional desde el aeropuerto de Santiago al aeropuerto de Estocolmo, si es que el cliente de Ariel estuviera en Suecia? Lo tiene que gestionar el comprador. ¿Qué tiene que ver el tema del seguro del comprador? Absolutamente todo. Por eso que esto es ideal para las empresas que quieren tirarse a la piscina y quieren empezar a bucear de a poquito qué es lo que es esto del comercio internacional. La entrega de la mercancía en Ex-Works ocurre en la planta del proveedor. Es decir, Ariel, estoy colocando a Ariel como modelo, como sujeto para este ejercicio. Ariel, que es un proveedor chileno que está en Ñuñoa, se puede decir que le entrega la mercancía a su cliente que está en Suecia. ¿Saben dónde? En su planta, en Ñuñoa, a la hora que evidentemente él y su cliente acordaron y al día que acordaron. Pero hay una palabra clave, antes de ser cargada. Es decir, que si Ariel y su cliente en Suecia determinan que a las 6 de la tarde del próximo viernes es la entrega de la mercancía y el camión no llega a las 6 de la tarde, Ariel perfectamente le dan los monos, se enoja y dice, yo no estoy para cuidarle la carga a nadie. Se va para su empresa y deja la carga ahí tirada y se la roban. Probablemente podríamos decir que Ariel tiene poca visión comercial. Lo más probable es que nunca más haga un negocio con este cliente en Suecia, probablemente. Pero de ahí a que este señor, esta empresa sueca, diga que Ariel no cumplió con lo que dicen los Incoterm, sería un error. Porque la entrega de la mercancía y el momento exacto de la transmisión del riego, que se da en forma paralela, ocurre antes de que la mercancía se suba a bordo del camión. Ahí hay una fotografía, voy a pensar que es grande la empresa de Ariel, que tiene todos esos andenes. Ahí, a las 6 de la tarde del próximo viernes, Ariel tiene que estar pendiente de tener la mercancía ahí. Esa es su obligación. Esa es su obligación. Esa es su responsabilidad. Eso es lo bueno que tiene para los exportadores, que es como el punto de partida. Pero también tiene su desventaja. ¿Saben cuál es la desventaja? Que es poco competitiva. Este señor que está en Suecia seguramente puede buscar otras alternativas en Chile para el mismo producto. Y a lo mejor se encuentra con una empresa en Chile que se llama Perico Los Palotes, así se llama la empresa. Y Perico Los Palotes le ofrece a esta empresa sueca dejar la mercancía, entregar la mercancía en el terminal portuario o en el terminal aéreo. Entonces, ¿qué dice esta empresa sueca? Me están ofreciendo algo de que yo no me voy a preocupar, el flete interno, un trámite menos. Entonces, se corre riesgo, cuando uno se queda ahí en los laureles, siempre en Ex-Works, de que uno quede fuera de mercado porque pueden haber alternativas más competitivas. Esto es bueno para partir. Luego hay que estudiar, involucrarse, conocer un poco el mercado de servicios. Yo les voy a contar algo como consultor de este tema. A mí, por mis manos pasó un borrador
si que hay alguien que me está escuchando que maneje este tema, por mis manos pasó un borrador donde vi que Edgeworth estuvo a punto de no sobrevivir a la versión 2020. Lo más probable es que si estoy con vida en el 2030, seguramente voy a ver que Edgeworth no va a pasar a esa versión. Porque tiene complicaciones, tiene algunas complicaciones. Voy a explicar inmediatamente ese tema de las complicaciones, que lo resuelve el siguiente Incoterm. Este Incoterm probablemente se va a posicionar como el primero de todos para contar una historia de la cadena logística. Free Carrier, o libre transportista, o franco transportista, o libre transportista en inglés, Free Carrier, tiene la característica de que tiene dos puntos de entrega. Tiene dos puntos de entrega de la mercancía. El primer punto de entrega de Free Carrier es exactamente igual a Edgeworth, pero con la diferencia que en FCA la entrega y la transmisión del riego en la planta ocurre después de que la mercancía subió al camión. Aquí en Edgeworth es antes. Aquí es antes. En FCA ocurre que la mercancía se puede dejar en la planta del vendedor, pero la mercancía arriba, a bordo del primer vehículo, del camión. Y eso es una tremenda garantía. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa, porque les dije que eran dos puntos, es que el vendedor, ¿no es cierto? El vendedor pueda entregar la mercancía, en un lugar acordado antes de ser descargada del primer medio de transporte. Por ejemplo, Ariel tiene un cliente en Suecia, va un camión a Ñuñoa, Ariel se preocupa de subir las mercancías arriba del camión, pero ahora el camión se va a dirigir, como dice ahí, a un lugar acordado entre las partes. ¿Cuál podría ser ese lugar acordado? Perfectamente podría ser un terminal de transportes en Santiago de Chile, como hay tantos depósitos de contenedores, un almacén extraportuario, podría entregarse en el aeropuerto de Santiago, si es que fuera aéreo, podría entregarse en el puerto de Valparaíso, como está mostrando esa foto, podría mostrarse en el puerto de San Antonio, porque son los puertos cercanos. Ahora, si Ariel está en el norte, a lo mejor puede disponer del puerto de Antofagasta, el puerto de Iquique, para no ser tan centralista. ¿Ya? Eso es FCA. La mercancía se entrega, ¿no es cierto?, ahora en un terminal, en un punto intermedio, en un terminal aéreo, en un terminal terrestre. En consecuencia, el exportador se empieza a involucrar. Se dan cuenta que ahora aquí el vendedor tiene más actividades. Aparte de envasar, aparte de embalar, aparte de etiquetar, rotular, ahora el vendedor está obligado a la contratación de un agente de aduana. Ahí dice trámites aduaneros de exportación, está obligado a eso. Ahora el exportador está obligado a pagar lo que cuesta un certificado de origen. Eso lo tiene que obtener el exportador. Ahora el exportador, en este caso Ariel, está obligado a contratar una cuadrilla para subir la mercancía arriba del camión y tiene que contratar ese camión para que haga ese flete interno. Si se dan cuenta, el vendedor empieza poco a poco a asumir un rol más protagónico y por el contrario, el comprador empieza a resignar actividades. Poco a poco el vendedor empieza a involucrarse, ¿sí? Eso es el FCA, Free Carrier Libre Transportista. El exportador ha ganado experiencia. El exportador sabe manejarse con un agente de aduana, trámite aduanero de exportación. Sabe que en Chile existen dos cámaras de agentes de aduana, dos. Existe la Asociación de Agentes de Aduana y existe ANAGENA. Doy estos datos, son como avisos que doy. En consecuencia, el exportador sabe que tiene un abanico de agentes de aduana con quien cotizar. Son más de 250 los agentes de aduana que hay en Chile. Ya tiene experiencia.
El exportador chileno ya sabe de que si va a enviar mercancía a la Unión Europea, miren lo que estoy diciendo, se puede ahorrar el costo del certificado de origen, ya tiene más cancha. ¿Por qué tiene cancha? Porque sabe que en la factura de exportación puede escribir una leyenda que indica que la mercancía es originaria de Chile y se ahorra. Ustedes cuando van a exportar por primera vez van a cuidar los pesitos. Si se puede ahorrar el costo del certificado de origen, bienvenido sea. Existe una leyenda que está en la página de la aduana que uno puede escribir en la factura comercial indicando que la mercancía es originaria de Chile. Eso es sumamente importante porque para poder acceder al tratamiento preferencial arancelario en el país de destino hay que certificar que la mercancía es realmente originaria de Chile. El vendedor ya tiene más cancha, ya sabe hablar con una empresa para que se haga cargo de subir la mercancía al primer medio de transporte, ya conoce a algún camionero para que le haga un flete interno, tiene experiencia, pero ahora esa experiencia ha subido tanto que tiene manejo del mercado de empresas navieras. En consecuencia, ahora el exportador se siente seguro de decir, voy a contratar un flete internacional hasta el punto de destino. ¿Por qué digo hasta el punto de destino y no digo al otro país? ¿Por qué lo digo así? Porque en este Incoterm que se llama CPT, Carriers Pay to, transporte pagado hasta, como que la Cámara de Comercio Internacional le dio flojera terminar este Incoterm. es una forma de decirlo, le dio como flojera. Transporte pagado hasta. Así lo dejó. ¿Ah? Lo dejó ahí inconcluso. Es el vendedor, Ariel en este caso, y el comprador el que debe terminar la frase. Porque el Incoterm se llama transporte pagado hasta. El hasta, el lugar, lo tiene que definir el vendedor con el comprador. Me explico. Vamos a suponer que el cliente de Ariel está aquí donde estoy yo, en Marchamalo, así se llama este lugar. Bueno, los buques no llegan a Marchamalo. El puerto más cercano de Marchamalo está en Valencia. En consecuencia, el exportador, Ariel, podría contratar un flete marítimo que salga del puerto de Valparaíso en dirección al puerto de Valencia. Y cuando al puerto de Valencia llegue el buque con los contenedores, Ariel no se tiene que preocupar de la descarga. Esa sería mi obligación. Yo tengo que ver aquí, estoy aquí en Marchamalo, ver cómo en Valencia se descargan los contenedores. Esa no es responsabilidad de Ariel. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es que Ariel y mi persona acordemos que me va a Ariel entregar la mercancía en un polígono industrial. Es decir, la mercancía tiene que salir desde Valencia, hay que descargarse y se tiene que transportar vía terrestre, camión o ferrocarril, porque acá el tema del ferrocarril es fuerte, hasta ese polígono industrial que podría estar en el polígono de Inares, la ciudad del transporte. Esa es una segunda alternativa. Y la tercera alternativa es que derechamente Ariel tenga que darse maña, él tiene que buscar la manera de contratar un flete marítimo hasta el puerto de Valencia, pero después coordinar una logística para que me toquen la bocina aquí donde estoy y yo tenga que salir a ver un camión que me está trayendo la mercancía que Ariel me envió. Por eso que dice flete internacional hasta punto de destino acordado, sin descarga, porque no es necesariamente el puerto. No es necesariamente el puerto. Muchos piensan, el puerto es como el... No. El Incoterm CPT va más allá del puerto de destino. Puede ser un punto intermedio, como pueden ser las propias instalaciones del cliente. ¿Ya? Eso es CPT. Aquí viene probablemente uno de los Incoterm más importantes que existen. Se llama, como pueden observar, CIP. CIP. Miren, no me voy a demorar mucho en explicar esto. No, la verdad que poquito me voy a demorar. CIP es exactamente igual a lo que acabo de indicar para CPT.
Usted, como ocurre en algunos cursos que hago en otras casas de estudio, la pregunta que siempre me hacen, profe, otros me dicen, Alejandro, ¿por qué hablas de CIP cuando estás diciendo que es igual a CPT? A mí me gusta que me hagan esa pregunta, porque me permite explayarme. Evidentemente que en términos operativos y en términos logísticos es exactamente igual. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia está ahí en esa sigla CIP. Entre la C y la P hay una I. La I significa insurance. Y insurance en castellano significa seguro. En este Incoterm, Ariel, no tienes que preguntarle a nadie, simplemente someterte a lo que ahí dice. Por decreto, estás obligado a contratar un seguro en mi favor, Ariel. Esa es la diferencia que tiene este Incoterm. Tienes que contratar un seguro a mi favor. ¿Qué es lo que recomienda la Cámara de Comercio Internacional, Ariel? Que tienes que comprar ese seguro, esa póliza de seguro en una compañía de prestigio. ¿Y qué se entiende por compañía de seguro de prestigio? Anoten esto que es importante, que esté al alero del Instituto de Londres. El Instituto de Londres es una corporación privada, ¿no es cierto?, donde las principales compañías de seguro a nivel mundial están ahí unidas, están ahí entrelazadas. Es como un sello de garantía. Un sello de garantía, estar al alero, tener el concurso de esta organización que se llama el Instituto de Londres. ¿Qué es lo que dice exactamente la Cámara de Comercio Internacional, Ariel, si que tú me vas a vender a mí? Como estamos hablando de carga en contenedores, se entiende que la carga que va en contenedores es carga que tiene valor agregado, es carga valiosa. A diferencia de los graneles, que son mercancías que se cotizan en bolsas internacionales, que se cotizan, que tienen que ver con las inclemencias, que tienen que ver con la volatilidad, tiene que ver con los temas inflacionarios, tiene que ver con la guerra de Ucrania, un montón de cosas. Estos productos que van en contenedores, por sí mismos son productos de alto valor económico, por eso que van en contenedores. Entonces la Cámara de Comercio Internacional propone, Ariel, tú quieres un exportador y quieres sacar mercancía afuera, contrata la póliza la más cara, la póliza de mayor cobertura del Instituto de Londres, la letra A. En esa te tienes que concentrar. ¿Por qué? Porque la letra C, la que tiene menor cobertura, a lo mejor no te alcanza porque no tiene tantas inclusiones como la tiene la letra A. Al contrario, tiene más exclusiones que inclusiones. La cobertura letra C es propicia para la carga a granel, porque como la carga a granel tiene un bajo valor económico, la verdad que poner pólizas caras, primas caras, lo único que haría hacer es encarecer los precios de la comercialización. Eso es lo que tiene que tener claro acá el vendedor chileno cuando va a mover mercancía en condiciones CIP. Contratar en forma obligatoria un seguro en favor de su cliente. Por eso que ese seguro internacional, si ustedes lo ven ahí, lo tengo en grandecito para que se destaque de que eso le corresponde al vendedor. Si se dan cuenta, miren todas las actividades que está haciendo el vendedor versus lo que está realizando el comprador. Eso es CIP. También tenemos un Incoterm, perdón, no uno, tenemos 3 Incoterm que pertenecen a la familia D. La familia D de dedos. Permiso, por favor. Estos son, observen ustedes. Entramos a una familia, la familia D. Y acá tenemos un Incoterm que se llama Delivered at Place. Aquí pasa lo mismo, la Cámara de Comercio Internacional como que le dio lata a terminar el Incoterm. Lo redactó de tal manera para que Ariel, que es el vendedor, y yo, que soy Alejandro, el comprador, nosotros nos pongamos de acuerdo y terminemos el nombre completo del Incoterm. Ahí dice, entregado en el lugar acordado. Delivery at place.
es exactamente igual que CPT. Ya lo expliqué, es exactamente igual a CPT. Tiene que haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en CPT el riesgo, Ariel lo transmitía en Chile. Acá en DAP el riesgo lo transmite acá, donde estoy yo en este momento, en España. Acá, en España. Esa es la gran diferencia. En consecuencia, esa gran diferencia explica lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer Ariel? Contratar un flete internacional hasta el punto de destino acordado sin descarga, y eventualmente contratar el seguro. Dejar la mercancía en el lugar acordado. Podría ser perfectamente un punto intermedio acá, como les decía, un polígono, o inclusive hasta en mi empresa, aquí donde estoy yo, perfectamente. La diferencia respecto a CPT es que el riesgo acá lo tiene Ariel, porque en DAP el tercer criterio decíamos que el riesgo se transfiere en el país de destino. Acá tenemos una novedad. Este Incoterm es nuevo, no es heredero de ningún Incoterm antiguo, de otra versión. No se conocía hasta el 1 de enero del año 2020. Acá el vendedor está obligado a entregar la mercancía descargada en el lugar acordado de destino. Es decir, vamos a suponer que Ariel, que está en Chile, acuerda conmigo, y yo estoy acá en Marchamalo, en condiciones DPU, y yo estoy acá. El buque dijimos que va a llegar ¿a dónde? Al puerto de Valencia. Esa descarga de los contenedores en el puerto de Valencia la tiene que gestionar Ariel. Gestionar significa que Ariel se mete la mano en el bolsillo, eso es lo que estoy diciendo. Ya. Los contenedores salieron del buque. ¿Y que van a quedar durmiendo ahí en el puerto de Valencia? No, Ariel tiene que gestionar un flete terrestre. ¿Desde dónde? Desde el puerto de Valencia hasta donde estoy yo. Que son 400 kilómetros de Valencia donde estoy yo, aquí. Me están tocando la bocina, ya vengo. No, mentira. Ahí está el camión. Ahí están los containers que me envió Ariel. Pero yo me puedo quedar tranquilo, porque en DPU la descarga de los containers que están allá afuera en este minuto son por cuenta tuya, Ariel. O sea, Ariel, tú tienes que ver que salga la carga de los containers y entren aquí a mi bodega, me la dejen tiki-taka. Yo ni me voy a molestar. O sea, voy a darme una vuelta para ver que va a cambiar la pega. Pero no es mi responsabilidad. Eso es lo novedoso que tiene este Incoterm. DPU es como para quedar como rey con el cliente. Tú llegas a la empresa y descargas. ¿Sí? Hay una cosa así que no ocurre en DPU que viene en el Incoterm que viene ahora. Pero por lo menos en términos logísticos, en términos operativos, en términos logísticos, este es el único Incoterm en que el importador, yo, no hago nada. Aquí flojeo. Aquí todo es por cuenta de Ariel, en términos logísticos, en términos operativos. Insisto, si llega el camión en este minuto, y yo ya conozco a los, porque siempre es la misma empresa de camión, ni me voy a molestar. A lo mejor le voy a poner control remoto, le digo que entren y que abran y desconsoliden la carga. Porque eso, en DPU, significa que Ariel se preocupó de eso. Es sumamente importante que lo sepan. En términos logísticos, es el único Incoterm que yo como importador no hago nada. Sin embargo, de toda esta historia no es el último, no es el Incoterm que termina la serie, esta historia que les estoy contando. La historia termina aquí. La historia termina aquí. Este Incoterm se conoce como entregado en el lugar acordado de destino con derecho de aduana pagado. Chuta, derecho de aduana pagado. Toda la pega que ya le tiré a Ariel, que tiene que realizar, a eso ahora le tiene que agregar a Ariel
No sé cómo lo va a hacer. Ariel está en, ¿dónde está? En Ñuñoa. Ariel tiene que ver desde allá cómo la mercancía va a dejar de ser una mercancía nacional, me refiero de Chile, y cómo se va a convertir en una mercancía nacionalizada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Piensen ustedes, llega una mercancía desde Chile, estoy acá en España, según el punto de vista de España, la mercancía es extranjera porque viene de Chile. Hay que nacionalizarla. ¿Qué significa nacionalizarla? Que se paguen los derechos de aduana y que se pague el IVA que corresponde. Bueno, y eso lo tiene que gestionar un agente de aduana español. Esa es la pega que tiene Ariel, estando en Ñuñoa, ver, coordinar, gestionar que una mercancía chilena se convierta en mercancía nacionalizada. No puedo decir mercancía española, porque no es lo mismo decir mercancía nacionalizada a mercancía española. Eso es. La mercancía sale entonces ¿de dónde? Desde el puerto de Valencia, con los derechos de aduana pagados, con el IVA pagado. Llega acá donde estoy yo, y aquí hay un punto. Recién veíamos que en DPU la mercancía se descarga porque eso es lo que pagó Ariel. Acá en DDP son esas sutilezas que cuestan entender, o sea, se entiende, pero me cuesta entender lo que hay, el fundamento. La Cámara de Comercio Internacional es muy especial. Acá en DPU se había avanzado que todas las descargas son por cuenta del vendedor. Pero aquí en DDP, ese avance de la última descarga por cuenta de Ariel no corre. Es decir, que si estoy en un escenario de DDP con Ariel, llega el camión, sí tengo que ir afuera y yo tengo que decirle a mi gente que descargue el camión. La descarga aquí no está considerada. La descarga aquí no está considerada. La descarga es por cuenta del cliente. ¿Ya? Pero sí ingresa a mi almacén totalmente liberada de aduana. Liberada significa con el pago de derechos, con el pago de IVA. Va a depender de la ley española. Si a lo mejor hay algún impuesto específico, va a depender de la mercancía. ¿Ya? Pero fundamentalmente los principales, el ad valorem, ustedes saben que en Chile nosotros tenemos un 6% de ad valorem, régimen general, y el IVA. ¿Ya? El IVA español. Esos son los Incoterms polivalentes. Ariel, ¿me estás escuchando? Sí, Yo considero que podríamos en este minuto variar un poco la metodología porque es tanta la información y a lo que viene ahora es un cambio fuerte. No tengo problema en que me hagan unas preguntas ahora porque voy a cambiar como de rubro y me gustaría cerrar este tema con preguntas atingentes a lo que estoy hablando ahora si que hay alguna duda. ¿Qué te parece? perfecto. Sí, no hay ningún inconveniente. Vamos. Bueno, los asistentes que están conectados, si tienen alguna pregunta con respecto a los Incoterms que se han visto hasta este momento, pueden hacerlo ahora en el canal de preguntas que está disponible acá dentro del software, el GoToWebinar. Mira, aquí apareció una pregunta. Dice, Alejandro, si yo quiero ser más competitivo en un mercado de destino, ¿la elección del Incoterms es importante para eso? ¿Cuál se recomendaría para esto? Ya. Primera cosa, la elección del Incoterm tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, para ser competitivo, evidentemente que hay algunos Incoterm que son más ad hoc que otros. Pero antes que eso hay que tener claro de qué mercancía estamos hablando. ¿De qué mercancía estamos hablando? Por ejemplo, si yo voy a vender al exterior
cobre, al exterior cobre, a mí el mejor negocio que puedo hacer yo es dejar la mercancía al costado del buque, que son los Incoterms que vienen ahora, al costado del buque y dejar, ¿no es cierto?, que el cliente se haga cargo de todo el resto de las operaciones. ¿Ya? Ahora, si yo voy a mandar, esto tiene que ver un poco con la primera sesión que tuvimos, Ariel. Si yo voy a mandar un producto pequeño, una carguita consolidada, a través de estas formas nuevas de hacer comercio internacional, ¿cierto? A Amazon y todas estas organizaciones que existen hoy día, evidentemente, si yo quiero quedar como rey, ser competitivo, es porque estoy apelando a esa estrategia de fijación de precios que yo hablaba el otro día, que era la percepción del valor. A lo mejor, en ese caso, a mí me convendría utilizar estos dos últimos Incoterms que he explicado para evitar que el cliente se desconcentre de sus actividades, él sigue en lo suyo, hasta que le tocan la bocina y la carga ya le llegó. O sea, él no tiene que hacer absolutamente nada. No sé si me explico. Depende de la mercancía que Incoterm utilizar. Ahora también todo lo que estoy diciendo también es absolutamente... tiene que ver con la contingencia, tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Yo puedo ser muy competitivo, quiero quedar muy bien con mi cliente y le vendo DDP una mercancía. Aparte que DDP significa que voy a facturar más, porque yo voy a gestionar todos los servicios logísticos. O sea, es súper atractivo vender DDP. Pero ojalá no vuelva nuevamente una crisis sanitaria. Ojalá no existan conflictos internos en el país de destino. ¿Cuáles son los conflictos internos? Paro de trabajadores, paro en la aduana, paro de camioneros, aduana sanitaria porque apareció otro bicho raro. Espero que no sea así. ¿Qué tiene que ver el bicho raro? El paro en aduana, el paro de los camioneros. De que la mercancía llegó al puerto de Valencia, que tú me enviaste a ti en la carga, pero hay un paro de trabajadores, hay hay un riesgo país. Y todas esas demoras, todo ese tema que se demora porque la mercancía no puede salir de la aduana, no puede salir del puerto, las carreteras están cortadas porque los camioneros están en paro, todo ese demurrage que se llama, todo eso te lo van a cobrar a ti, Ariel. En consecuencia, yo quise ganar harta plata con el Alejandro colocando DDP el último Incoterm, la última milla, pero resulta ser que esta situación que estoy viviendo en este instante está significando que mi negocio se fue a las pailas, porque todos los sobrecostos me van a llegar a mí. En cambio, tú, Ariel, si hubieras vendido un Incoterm S-Word o FCA, no tendría ningún problema, al contrario, los problemas los tendría yo. O sea, en términos teóricos, uno puede decir que Incoterm es más competitivo que otro, por supuesto que sí, pero hoy día, sobre todo hoy día, más que nunca, la experiencia de los últimos 4 años, porque esto no parte con la pandemia, ojo, resulta ser que se nos olvidó que 1 año, 2 años antes, atrás de la pandemia, a nivel mundial, todos los países sufrimos las consecuencias de la famosa guerra comercial, que ya no se habla mucho, ¿no es cierto? La famosa guerra mundial original, comercial entre China y Estados Unidos. Ahí empezamos a vivir esto de los problemas que puede significar, ¿no es cierto?, muchas veces querer facturar mucho sin darnos cuenta de la incertidumbre que se produce, sobre todo en tiempos convulsionados. No sé si alcancé a responder la pregunta. Sí, perfecto. Otra pregunta, Alejandro. Esta de Belén Carvajal. Hola, en cláusula DPU, la gestión de aduana en destino, ¿quién la hace? La gestión de aduana en destino la hace el comprador. La gestión aduanera la hace el comprador. DPU implica solamente que el vendedor hace la entrega en el lugar acordado, paga los fletes, paga el seguro, todo, pero la internación de la mercancía, es decir, el pago de los derechos de aduana y el IVA,
La gestión aduanera, eso es por cuenta del importador. Otra, Arturo dice, ¿cuál es el costo del certificado de origen? $70, $80, más o menos. Marlene pregunta, dice, buen día, ¿el Incoterms X-Word realmente es una opción para los compradores en la actualidad, ya que observo que es la menos atractiva para ellos? Para los exportadores, Para los compradores, dice, buen día, el no, Incoterms X-Word realmente es una opción para los compradores en la actualidad, ya que observo que es la menos atractiva para ellos. no, parece que hay una... Mira, parece que la pregunta, hay un error ahí en la pregunta. Mira, X-Word para el comprador puede ser sumamente útil. Me explico. Esto va a quedar claro con el ejercicio de del próximo jueves. Me explico. Yo, Alejandro, estoy acá en Marcha Malo. Me encantaría que la persona que hizo la pregunta anote lo que estoy diciendo. Yo les voy a inventar un ejercicio en un minuto, para que le quede ahí claro. Mira, Ariel está, como dije, en Ñuñoa. Lo voy a hacer facilito. Ariel me ofrece a mí una mercancía en su planta, en Ñuñoa, en 100. No sé si son 100 pesos, 100 euros, no sé, no me importa. 100. ¿Ya? En su planta. Ariel me ofrece la misma mercancía en el puerto de Valparaíso. Anota, por favor, Belén, Valparaíso. Ariel me lo ofrece en 120. Ariel, la misma mercancía me la ofrece en el puerto de Valencia en 160. ¿Vale? Y Ariel me ofrece la mercancía a mí, donde estoy yo en este minuto en Marcha Malo, en 180. Repito, Ariel me ofrece una mercancía a mí, que estoy en España, una mercancía en Ñuñoa. Eso significa ex fábrica, EXW, ex fábrica en Ñuñoa. Después Ariel me ofrece la misma mercancía en el puerto de Valparaíso 120. Eso significa FCA. Ahora en el puerto de Valencia me lo ofrece Ariel en 160. Eso es CIP. Y finalmente dije Marchamalo 180. Eso significa DDP. Lo más barato que me está ofreciendo Ariel es 100. Lo más alto es 180. Tengo una diferencia de 80. Vale. ¿Puede ser para mí lo más conveniente Word? Claro que sí. Siempre y cuando yo le pago a Ariel los 100 y soy capaz de reducir la brecha que hay entre 100 y 180. ¿Cuál es la brecha? Los 80. Si yo soy capaz, y de esto voy a conversar en la próxima clase, si soy capaz de conversar con un operador logístico, un forwarder, que sea capaz de ofrecerme toda la logística hasta mi empresa a menos de 80, por supuesto que para mí es interesante comprarle a Ariel en 100, porque si a lo mejor un forwarder X, ¿desde dónde? Desde la planta de Ariel, está en Ñuñoa, hasta mi planta, todo eso me lo ofrece en 60, ¿qué pasa? Yo le pago por la mercancía a Ariel 100 y al operador logístico le pago 60, y 100 más 60 son 160, que es bastante menos que 180. Pero eso va a depender de lo bueno que sea yo para el comercio internacional, de la experiencia que yo tenga, de que conozco operadores logísticos, compañías de seguro. Pero si soy un principiante, si soy alguien que se está iniciando, mejor dejo que Ariel haga toda la pega y me venda la mercancía puesta aquí en mi empresa a 180. Porque no sé mucho, estoy recién empezando, soy un emprendedor, estoy recién empezando. Entonces voy a dejar que Ariel haga toda la pega, yo no me muevo a mi escritorio y me deje la mercancía acá a 180.
Pero si yo en la medida que empiezo a ganar experiencia, evidentemente voy a tratar de ir al inicio y tratar de gestionar el resto. Porque en definitiva, a Ariel, ¿qué es lo que le interesa? A Ariel le interesa vender su mercadería, no tanto marginar por los servicios asociados, sino que a él le interesa vender su carga. O sea, no es malo para Ariel venderme en 100, lo importante es que él venda. No sé si explico o respondo la pregunta. Sí, quedó súper claro. Tenemos otra pregunta de Belén. Sí, dice correcto, gracias Marlene, que fue la persona que hizo la pregunta a Alejandro. Vale. Tenemos otra pregunta de Belén, dice, si exporto fruta a país miembro de la Unión Europea, ya no es necesario emitir un certificado de origen y bastaría con indicar una leyenda o no. Exacto, exacto. Hay en la página de la aduana, Marlene es la persona, ¿cierto? Belén. Belén, en la página de la aduana, anoten esta palabra, una palabra media dramática. Letanía, así se llama, letanía. Hay una frase que está en español, pero que está traducida a todos los idiomas. Si uno coloca esa frase dentro de las facturas de exportación, es como que si tuviéramos el certificado de origen. Pero tienen que revisar para utilizar esta herramienta de la letanía, tiene que darse una condición de valor de la mercancía. Es hasta cierto monto de la mercancía. Si el monto es demasiado alto, no corre lo que acabo de explicar, habría que gestionar el certificado de origen. Pero está la posibilidad con la Unión Europea, con el EFTA, que es otro bloque económico que es importante, y con el acuerdo Chile-Turquía. En esos tres escenarios existe la posibilidad, dependiendo, insisto, dependiendo del valor de la mercancía, ocupar una leyenda que se llama letanía, dentro de las facturas de exportación. Y eso está en la aduana, es una frase tipo. Está en griego, está en ruso, está en alemán, está en chino, está en todo, la frase. Ah, no, en chino no está, pues sí, es para Europa, es para todos los países que están en cualquiera de estos bloques, en la Unión Europea, en el EFTA y lo que es Turquía. El EFTA es un bloque distinto a la Unión Europea. El EFTA es Suiza, el EFTA es Noruega, el EFTA es Islandia y Liechtenstein. Esos cuatro países forman este bloque económico. Ya, ahí está la respuesta. Perfecto, muchas gracias Alejandro. No hay más preguntas por el momento, Alejandro. Muy bien, pues continuamos entonces. Son las 4:12. Bien, hemos hecho un análisis entonces hasta ahora de los tres criterios de los Incoterm y hemos analizado cada uno de los 7 Incoterms del grupo polivalente, aquí, ahí donde estoy, ahí moviendo el cursor. Aquí me he movido ahora. Ahora voy a dar paso al grupo 2 que se llama transporte marítimo, donde tenemos estos 5 terms: PAS, POP, CFR y CIF. 4. Eso es lo que voy a hacer ahora. Bien. Acá cambió el tema. Acá ustedes no están viendo un contenedor. Acá estamos hablando de carga a granel. Acá estamos hablando de productos de bajo valor económico. Acá estamos hablando de commodities. Acá estamos hablando de productos que se transan en bolsas internacionales. Acá estamos hablando de mercancías que van al fondo de las bodegas, no van en contenedor. Acá la historia no empieza con Exworld. Acá el primer Incoterm, el que da el punto de partida, es este Incoterm que se llama franco al costado de la nave, que es lo mismo que decir libre al costado de la nave. ¿Ah? Al costado de la nave se refiere al lado del buque.
Y en inglés eso se traduce como free alongside ship. Free alongside ship. Más conocido por las 3 letras FAS. ¿Ya? Eso es. Acá, ¿cuál es la obligación del vendedor? Como yo, a ver, Ariel, dame 2 nombres, por favor. Tengo a Belén, ya que no, tengo a Belén. ¿Y a quién más? Y Arturo. Ya, listo. Ya. La Belén está en Chile y el Arturo está en Alemania. Vale. El Arturo está en Alemania. Vale. Belén está en Chile y Arturo está en Alemania. Miren, vamos a pensar aquí en una situación fácil. Belén, la vendedora en Chile, tiene que contratar al agente de aduanas. Estas cosas las voy a ver cuando vea aduana, pero siempre digo algo. Belén, mira, anota Belén. Si tu operación está por debajo de los $2.000 FOB, si tu operación está por debajo de los $2.000 FOB, y tú eres una persona que quiere cuidar los pesos, Belén, no contrates un agente de aduana. Total, no tengo ningún agente de aduana que me esté escuchando en este minuto, si no me pifiaría. ¿Sabes por qué te digo eso, Belén? Porque no estás obligada. La ley dice que si la mercancía tiene un valor inferior a los $2.000 FOB, no estás obligada a contratar a un agente de aduana. Tú lo puedes hacer ese trámite de aduanero solita. Solita. Eso se llama DUCI. Eso se llama DUCI, Belén. DUCI. Un documento único de salida simplificado. Tú lo haces. Ahora, si tenéis mucha pega, Belén, obviamente que puedes contratar a un agente de aduanas. Esa es tu decisión. Yo lo que te estoy diciendo es que si vale menos de 2.000 y no quieres contratar a un agente, no lo haces, porque no estás obligado. Ahora, si la mercancía tiene un valor superior a los $2.000 FOB, podría ser una doctora en comercio internacional, lo máximo. Lamentablemente vas a tener que contratar a un agente de aduana porque eso lo dice la ley. Cuando la mercancía cuesta más de $2.000 hacia arriba, tú no puedes hablar con la aduana así como quien habla con una amiga o con un amigo. Tú no puedes hablar con la aduana. Tú tienes que hablar con un intermediario. Y ese intermediario se llama agente de aduana. Cada vez que la mercancía tiene un valor superior, igual o superior a los $2.000 FOB. Eso es importante que lo sepas. ¿Qué tienes que hacer también tú, Belén, en una situación FAS? Gestionar certificado de origen, certificado de calidad, a lo mejor fumigación. Las cargas a granel tienen que ver mucho con la certificación. Cuando se exporta cobre, certificado de humedad, análisis químico. Tú sabes que los precios, también vamos a hablar ya hablamos el otro día de las modalidades de venta. Cuando uno vende cobre al exterior, va en bajo condición. En consecuencia, el precio se fija de acuerdo a análisis químicos, tomas de muestras que se hacen cuando llegan a las plantas, los embarques. Lo mismo pasa con las frutas. Entonces tú tienes que gestionar certificaciones, Belén, y eso de tu costo. La mercancía, por ejemplo, la mercancía que se origina en las minas o que se origina, por ejemplo, en el sur de Chile, por ejemplo, lo que es madera, el carguío de las maderas tiene que ocurrir en los aserraderos y eso es de cargo tuyo al primer vehículo de transporte. Y tú tienes que cumplir con el flete interno también, Belén. ¿Hasta dónde? Hasta dejar la mercancía, ¿no es cierto?, lo más cerca del buque. Por eso que se llama el costado del buque. O si no, lo más cerca de los elementos, ¿no es cierto?, que gestionan el embarque. Llámese cintas transportadoras, todo ese material que sirve, ¿no es cierto?, para subir una mercancía desde el piso, desde el ras de piso hasta el buque. Normalmente son cintas transportadoras, ¿sí? Eso es
rol, Belén. En cambio, el rol de, en este caso, de Arturo, que está en Alemania, ¿tú qué tienes que hacer, Arturo? Contratar un transporte internacional, en este caso un buque. En consecuencia, tu rol, Arturo, es avisarle por escrito a Belén cuál es el buque que tú has contratado y cuál es el día en que el buque va a estar ahí en el puerto para que Belén llegue con tiempo con la mercancía, porque como digo, la responsabilidad de Belén es hacer el flete interno al costado del buque. Entonces ella no podría adivinar qué buque es, se lo tienes que indicar tú. Una vez que la mercancía llegó al puerto, una vez que la mercancía llegó al puerto, se tiene que producir, ¿no es cierto?, un flete internacional. El flete desde el puerto, voy a suponer, el puerto de Mejillones, ¿ah?, un puerto granelero, hasta donde está al puerto de Hamburgo, porque dijimos que Arturo estaba en Alemania, Hamburgo. Eso lo tienes que contratar tú, el flete internacional, Arturo. Y cuando la mercancía llegue al puerto de Hamburgo, la descarga también es de tu responsabilidad, como dice ahí. Y también el seguro. Y también vas a tener que contratar a Arturo, un agente de aduana, para que libere la mercancía. A lo mejor, Arturo, tú estás en Colonia. Colonia es una ciudad que hay en Alemania. Bueno, ese flete interno desde el puerto de Hamburgo a Colonia es de tu responsabilidad. Y cuando la mercancía llegue a tu planta en Colonia, tú tienes que descargar. Eso es free alongside ship, libre al costado del buque. La entrega de la mercancía ocurre ¿dónde? ¿Dónde ocurre? En el lugar acordado entre las partes en el país de origen. ¿Dónde en este caso? Al costado del buque. Ocurre la transmisión del riesgo y la entrega de la mercancía en forma paralela, como pueden observar. Este que viene acá, probablemente, esto no está escrito en ninguna parte, por eso que digo probablemente, porque es mi opinión. No es algo objetivo. Mi opinión puede ser acordada, respetada, y algunos pueden estar en contra. Según mi humilde opinión, este debe ser el Incoterm más famoso, el que más se conoce. La razón es su antigüedad. Los Incoterm nacieron en 1936, pero ya en 1820, esta expresión ya se conocía. FOB. Se ocupaba a orilla del río Támesis en Inglaterra para las operaciones, de mercancía, sobre todo con los mercados de África. Libre a bordo, ¿ya? Free on board, libre a bordo. Esto no me va a quitar mucho tiempo en explicarlo. FOB, ¿qué es lo que es FOB? FOB es, desde el punto de vista tuyo, Belén, es todo lo que hiciste en FAS. Todo lo que hiciste en FAS, más las operaciones portuarias en Mejillones. Mira qué fácil. Repito, FOB es FAS más las operaciones portuarias en Mejillones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ahora, Belén, no solo tienes que dejar la mercancía al costado del buque, sino que tienes que meterte la mano en el bolsillo para gestionar todo lo relativo a que la mercancía suba arriba del buque, se deposite dentro de la bodega, se ordene dentro de la bodega. Eso significa el embarque, la estiva, trimar la mercancía, dejarla muy bien distribuida, igual como lo hace mi nieto. Yo tengo un nieto que va a la playa conmigo y me dice: Tata, vamos a la agüita y pescamos los baldes. ¿Y qué hace él con su manito? Llena su balde con arena hasta arriba, y con su manito la aplasta, que quede bien distribuida. Exactamente eso es lo que ocurre con los graneles que van en la bodega. Primero hay que embarcarla, pero después hay que acomodarla. No es cosa de dejarla así nomás. Ese es tu trabajo, Belén, en FOB, dejar la mercancía arriba del buque correctamente. La entrega y la transmisión del riego ocurren también en Chile, pero ahora no al costado del buque, sino que a bordo con toda la mercancía distribuida como corresponde.
Y el resto de las operaciones, el flete internacional por cuenta tuya, Arturo, hasta el puerto de destino, la descarga por cuenta tuya, el seguro internacional, el trámite, etcétera, etcétera. ¿Ya? FOB. ¿Qué otra connotación tiene el FOB? Es un indicador macroeconómico. Cada vez que el instituto emisor en Chile, el Banco Central, da las estadísticas de la balanza comercial, el movimiento del comercio exterior chileno, y esto lo dice la Subrey también, y la aduana, y todos los actores, cada vez que queremos medir el dinamismo de nuestra economía, cada vez que hablamos de exportaciones, siempre decimos exportaciones asociados a FOB. A ver, Chile exportó el año pasado en cobre tantos miles de millones de dólares FOB. Siempre se habla en términos macroeconómicos FOB cuando se trata de ventas, de exportación. ¿Ya? Ese FOB. El Incoterm que viene ahora, Belén, espero que me estés escuchando, es costo y flete. Te lo voy a explicar en palabras súper sencillas lo que es costo y flete. Costo y flete, ¿sabes lo que es costo y flete, Belén? Es FOB. Es FOB más qué, más el flete principal hasta el puerto de destino sin descarga. Es decir, Belén, primero lo que hiciste es producir tu mercancía, llevarla al puerto de Mejillones, la dejaste ahí. Después aprendiste a subir la mercancía, a gestionar el embarque de la mercancía, eso fue. Pero ahora quieres ir un poquito más allá, es porque tienes contacto y conocimiento de compañías navieras que te van a llevar la mercancía hasta el puerto de destino, en este caso Hamburgo. Pero tú no vas a descargar, eso le corresponde a Arturo. Arturo va a descargar en el puerto de Hamburgo, Arturo va a contratar el seguro, Arturo va a contratar la agencia de aduana, etcétera, etcétera, lo que dice ahí. Eso es costo y flete. Eso es costo y flete. Belén, ahora quieres ir un poco más. Vas a contratar ahora, vas a acordar con Arturo un Incoterm que se conoce como CIF. Probablemente este es el segundo Incoterm más importante. Primero es FOB, este, CIF. Belén, ¿qué es lo que es CIF? Mira qué simple. Belén es costo y flete, perdón, CIF es costo y flete más seguro internacional, obligatorio por cuenta tuya. Ese, ahí está, bien grandecito. Esa es la diferencia, la letra I. Seguro. Tienes que contratar un seguro a favor de ¿quién? De Arturo. Pero Arturo sigue preocupándose de la descarga en Hamburgo. Eso es tema tuyo. Tienes que seguir contratando a la gente de aduana. Tienes que contratar un camión o un ferrocarril para ir a Colonia, el flete interno y la descarga en tu planta. ¿Dónde ocurre la transferencia del riego y la entrega de la mercancía? A bordo del buque en Chile. A bordo del buque en Chile. No en Hamburgo, como algunos pueden pensar. En Chile. ¿Ah? Ahí se produce la entrega y la transmisión del riego. Yo recién dije que FOB era un indicador macroeconómico que se utiliza cuando se quieren medir las exportaciones chilenas. Por el contrario, CIF es el Incoterm que se utiliza como indicador macroeconómico cuando se quiere hablar de compras, de importaciones. Chile importó el año pasado tantos miles de millones de dólares, CIF. Siempre las compras asociadas a CIF, las ventas asociadas a FOB. Ya, eso es un poquito el tema de los Incoterm. ¿Qué corresponde también ver ahora un poquito los minutos que nos quedan, porque parte del programa, hablarles un poquito, también se los mencioné en la primera clase. Les mencioné en la primera clase que existen 5 fases de la compraventa.
La primera fase se llama la negociación. Si ustedes tienen el material, si ya lo han recibido, podrán enganchar que dentro de la negociación, algo que se negocia es cómo se paga. Me voy a quedar con Belén y con Arturo. Belén le está vendiendo mercancía ¿a quién? A Arturo. Belén y Arturo pueden determinar cualquiera de estas tres formas de pago que existen. Belén no le manda ni una aceituna a Arturo si Belén no ve en su cuenta en dólares el 100% de qué? Del monto de la operación. Por eso que se llama anticipo del comprador. Arturo tiene que primero anticipar, por eso se llama así, anticipar el monto de la operación. Después de eso, Belén, cuando estás segura que te han transferido el dinero en forma anticipada, tú embarcas la mercancía. La segunda forma que existe para que tú, Belén, puedas cobrar el monto de tu exportación es que tú te apegues, Belén, a lo que indica la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, como pueden ver, es un organismo muy importante en el comercio internacional. Es la autora de los Incoterm, pero también es la autora del Boletín 522. Uniform Rules Collection. Uniform Rules Collection. Reglas uniformes de cobranza. Así se llama el Boletín 522. Reglas uniformes de cobranza. Nosotros le decimos cobranza extranjera. En esta situación, Belén, tú le vas a pedir a un banco chileno que a través de un banco que esté en Alemania, ojo, un banco que esté en Alemania, no tiene por qué ser un banco alemán, y tampoco tiene que ser un banco chileno, con esto de la globalización. Lo importante, Belén, es que tú le pides a un banco que esté dentro de Chile, eso es lo correcto. Puede ser un banco extranjero, puede ser un banco privado, puede ser el Banco Estado. Tú le pides a un banco que esté dentro de Chile para que ese banco, apoyado en otro banco que está en Alemania, te ayuda a cobrar a Arturo. Eso es una cobranza extranjera. Finalmente, en mi opinión, la forma de pago más utilizada, porque tiene un rango de seguridad impresionante, no solamente para ti, Belén, no solamente para ti, sino que también para ti, Arturo, es el boletín número 600 de la Cámara de Comercio Internacional, que se refiere a las cartas de crédito. ¿Por qué digo yo, en qué sustento que es la forma de pago más utilizada? Porque le entrega garantías no solamente a ti, Belén, sino que a ti también, Arturo. De que la cosa va a andar. Arturo se puede ir para el monte. Arturo puede quebrar. En Alemania puede existir un corralito financiero. Prohibición de salida de dinero para el exterior. Prohibido. Belén, lamentablemente, no va a saber ni uno. Ni uno. La carta de crédito te protege ante una situación un poco exagerada que estoy contando. Ni tan exagerada, porque los corralitos financieros existen. El riesgo país existe, los bancos se desploman. Todo pasa. Consecuencia, cuando hay una carta de crédito, la operación está garantizada porque las cartas de crédito se confirman, cartas de crédito confirmadas. Si el banco, en este caso el banco alemán, no puede acceder con el compromiso de pago y Belén, el banco chileno, no sé cómo se llamará el banco chileno, evidentemente a cambio de una comisión,
por eso que se llaman cartas de crédito confirmadas, te va a asegurar el pago. Esa seguridad, esa ventaja, no ocurre con la cobranza extranjera. Evidentemente que el anticipo del comprador es lo mejor para ti, Belén, pero no necesariamente lo va a aceptar Arturo. ¿Por qué Arturo querría un monto importante, transferirte una cantidad de dinero y después que tú le embarques? O sea, del punto de vista tuyo, Belén, el anticipo del comprador es lo mejor. Por supuesto que es lo mejor, pero es lo más malo para Arturo. Por eso que la carta de crédito es lo que más se utiliza, porque deja con tanto a ti, Belén, como a Arturo. ¿Sí? Eso es las formas de pago. Las formas de pago tienen sus características, tienen sus mecanismos, van muy relacionados, ¿no es cierto?, con una forma encriptada, de mandar mensajes que tienen los bancos, una forma como secreta, por así decirlo, que es el sistema de mensajería SWIFT. ¿No es cierto? Son canales de comunicación que utiliza la industria bancaria. Cada vez que la industria bancaria quiere enviar dinero, y no solamente dinero, o enviar documentación, la carta de crédito propiamente tal, las cobranzas, cuando queremos enviar cheques viajeros, cuando queremos enviar, por ejemplo, una letra de cambio, cuando queremos enviar una discrepancia en una carta de crédito, eso se transmite a través de estos códigos SWIFT, que son códigos que identifican a la institución financiera y el tipo de mensaje. El SWIFT es una empresa, más que un código, es una empresa mundial, global, ¿no es cierto?, donde prácticamente todo el mundo utiliza esta metodología. Eso es un poco lo que teníamos preparado para hoy. Hoy día hemos aprendido que existen 3 criterios para la interpretación de los Incoterms, que cada uno de estos criterios, los criterios son el tipo de transporte, quién paga el flete principal y la transmisión del riesgo. Cada uno de estos criterios da vida a 2 grupos de Incoterms. También aprendimos que los Incoterms no son obligatorios, que no lo son, pero es como que si lo fueran. Sería tremendamente un problema, un dolor de cabeza no llevarlos a la práctica. Los Incoterms no son obligatorios, no son reglas, son nomenclatura. Tal vez voy a darle más fuerza a esto último que estoy diciendo, que los Incoterms no son obligatorios, pero son como si lo fueran. En este minuto, si ustedes observan acá en los Incoterms, aquí cuando tengo... hay un Incoterm que se llama DAF, Delivery at Frontier, DAF, búsquenlo, DAF, búsquenlo por favor. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Yo tengo un cliente, creo que lo dije como ejemplo el primer día de clase, tengo un cliente en Bolivia. Cualquiera de ustedes tengo un cliente en Bolivia. Y yo perfectamente puedo utilizar un Incoterm que hoy día no esté en la versión 2020. Yo puedo utilizar DAF, que es de la versión 2000, del año 2000, estaba DAF. La Cámara de Comercio Internacional a mí no me puede imponer qué Incoterm utilizar con mi cliente. Lo importante es que si voy a colocar un Incoterm de una versión anterior, eso yo lo consigne en los documentos y en el contrato de compraventa. Eso es sumamente importante. Pero no estoy obligado. Por eso que estoy diciendo acá que los Incoterm no son obligatorios. Pero la verdad que sería un problema impresionante no aplicarlo por un montón de razones. Por el ordenamiento comercial entre los documentos, por la clasificación arancelaria, por la valoración en aduana, por la tributación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso aprendimos hoy día y también le dimos una miradita a cuáles son las 3 formas de pago tradicionales que se utilizan en el comercio internacional y cómo se vincula dentro de esta práctica de las formas de pago la utilización de estos códigos de mensajería bancaria que se conocen como SWIFT. Ahí tienen la bibliografía, que vamos a hacer el jueves.
Hoy día, lo que hicimos hoy día lo vamos a llevar a número. Tengo acá un ejercicio, miren, les pido que estén atentos ese día con calculadora. El ejercicio está resuelto, pero yo lo que quiero es que ustedes vayan haciendo el trabajo conmigo para que sientan la satisfacción de que van aprendiendo. Tengo acá un ejercicio completito. Vamos a revisar los documentos, vamos a hablar de contratos de compraventa internacional, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer el próximo jueves. Eso ha sido todo por hoy. Ariel, te doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, muy importante el tema de los 5 TEMPs para todo el proceso de compraventa internacional, para el tema del traspaso del riesgo, y si es primera vez que nosotros vamos a iniciar un proceso de exportación, tener mucha claridad con respecto a esto. Vamos a comenzar con el proceso, o sea, con la etapa de las preguntas. Tenemos acá, bueno, este es un comentario, Alejandro, dice, muy bueno lo que hace el profe Alejandro de usar nuestros nombres para los ejemplos que nos explica, así estamos atentos a una mejor comprensión. Felicitaciones. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Matías. Dice, hola, buenos días. ¿Cómo se relacionan las modalidades de venta con las formas de pago? Si pudiera dar un ejemplo, por favor. Bien, ¿cómo se relacionan las modalidades de venta con las formas de pago? Claro que hay una relación. Yo cuando estoy seguro de que mi producto no va a sufrir ninguna transformación en el viaje, y mi cliente también está convencido de eso, está absolutamente convencido que no va a pasar nada malo, ninguna transformación, lo más probable es que determinemos una modalidad de venta afirme. Una modalidad de venta afirme. El precio es inmodificable. En consecuencia, como el precio es inmodificable, la forma de pago para ese precio inmodificable daría exactamente lo mismo. Daría exactamente lo mismo que me paguen de cualquiera de las tres formas como analizamos recién. Pero si yo voy a vender una mercancía, como por ejemplo ocurre por ejemplo con la semilla. Ustedes saben que Chile presta sus campos a empresas de semilla a nivel mundial, que cuando por un tema de estacionario nos envían las semillas madres a Chile para que nosotros las tengamos acá en cultivo. Una vez que terminamos con el proceso de multiplicación, nosotros mandamos las semillas para afuera y el precio se va a fijar, ahí según los grados de germinación que se pudieron alcanzar según la toma de muestra. Como el precio va a depender de la coyuntura que acabo de explicar, la verdad que de alguna manera yo estoy asumiendo un riesgo ahí de que lo que yo tenía presupuestado facturar no sea tal cual. A ver, en la germinación mandé 10 semillas para afuera con un factor de germinación de 70%. De 10 semillas significa que 7 me van a dar una plantita, una mata. Las otras 3 no se van a reproducir. En consecuencia, está altamente la posibilidad que yo no facture lo que yo quería. En consecuencia, ante ese hecho, evidentemente que no da lo mismo cualquier forma de pago, sería para mí lo más conveniente una carta de crédito. Asegurar el precio con una carta de crédito, porque en el evento que el importador no quiere pagar, yo tengo una institución financiera que va a responder por lo que está estipulado en la carta de crédito. Ahí hay un ejemplo. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta de Arturo. ¿Se puede hacer una nueva sociedad con un socio internacional en forma virtual por Internet y así ser socio en una empresa que me compre el producto en el extranjero? ¿Es una práctica que se utilice y ayude a tener los riesgos más controlados? Sociedades comerciales por Internet, por supuesto que se pueden hacer.
hoy día los temas legales han avanzado, perdón, hoy día los temas tecnológicos, concretamente el blockchain, no sé si han escuchado hablar ustedes de eso, el blockchain ha llegado a la contratación. Es decir, hoy día los contratos internacionales se pueden encriptar y dejar de lado a los abogados. O sea, hoy día hacer un contrato y hacer una sociedad a través de Internet es ampliamente posible, por supuesto que sí. El punto es que cuando uno tiene una empresa o crea una empresa con un socio, aunque tú no lo creas, si la aduana abre los ojos a las operaciones de comercio internacional cuando las empresas no están relacionadas, la aduana está abierta a todo eso, cuando 100 veces más la aduana está con los ojos encima cuando se trata de empresas relacionadas. ¿Por qué? Porque uno de los grandes temas de la valoración aduanera tiene que ver con la subvaloración. La OCDE, la OCDE, acá en Chile, el Servicio de Impuestos Internos, que ve un poco esos temas de la OCDE, se preocupa mucho de los precios de referencia. ¿Qué son los precios de referencia? Los precios que cobran las casas matrices a sus filiales, a sus sucursales a nivel mundial. ¿Por qué ponen el ojo tanto? Porque muchas veces se abusa de eso y se llega a la subvaloración. ¿Qué significa la subvaloración? Ponerle valores a las mercancías, valores ficticios que no corresponden a la realidad muchas veces, y que eso influye negativamente en la recaudación fiscal, ya sea por la parte de los derechos de aduana y del IVA. Entonces, buscar ventajas competitivas por la asociatividad con otra empresa y formar una nueva empresa, por supuesto que hay, pero tú después tienes que trabajar en un marco de transparencia impresionante, porque vas a estar fiscalizado. Estamos viendo lo que estamos viendo en las noticias, no voy a dar ejemplo porque no es en este minuto la instancia, pero estamos viendo las noticias en los últimos meses, lo que está pasando a nivel de vestimenta y ropa. Ahí hay una prueba clarísima de lo que yo estoy diciendo. La aduana, cuando le pone el ojo a un grupo o un sector, no lo suelta mucho rato. Y en este caso, no es como para asustar, pero si tú vas a trabajar bien con un socio, vas a ser transparente y vas a hacer buen uso de esas ventajas, bienvenido. Pero tienes que saber que te van a estar observando. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. En las ventas internacionales de e-commerce, cross-border, ¿cómo se relaciona esto con los Incoterms? Totalmente. Cuando yo les presenté DDP, ahora DDP, les comenté que DDP, cuando uno llega con la mercancía a las instalaciones del cliente, normalmente esto se hace a través del e-commerce y el e-commerce se gestiona a través de las empresas que mueven estas cosas, que son las empresas de courier. En el fondo todo está vinculado. Ahí está la relación. Hay todo un tratamiento logístico cuando uno vende DDP. Lo que uno tiene que hacer es gestionar toda la operación, pagar a un operador logístico para que ese operador logístico tenga contacto con una empresa, una agencia de aduana en el país de destino para que se paguen los derechos de aduana y la carga salga liberada. La relación es directa, absolutamente directa, entre lo que es cross-border, lo que es courier y lo que son las operaciones de DP. En general, en todos los Incoterms de la familia D, está la relación con cross-border. En los otros no. En los Incoterms F, en los Incoterms C, en el ESWOR no, pero la familia completa, donde el riesgo se transfiere en el país de destino,
hay una vinculación con cross-border. Por supuesto que sí. Principalmente en DDP, cuando se entrega la mercancía con derechos de aduana pagados. Hay un problema, sí, hay un problema. Hay veces que la empresa chilena, por ejemplo, si yo estoy vendiendo DDP al exterior, estoy pagando con derechos de aduana pagados, muchas veces resulta muy difícil poder recuperar ese IVA que se pagó en el país de destino. A veces muy complicado. Entonces, muchas veces se opta por algunas variaciones del DDP, que es DDP sin el pago de impuestos. Es decir, DDP pero con un poquito menos, dejar que el importador pague el IVA y los derechos de aduana para que él tenga la capacidad de poder recuperar. Ustedes saben que aquí, como en Chile, en todas partes del mundo existen leyes que fomentan a los exportadores. Es un tema muy interesante. Los exportadores pueden aprovechar algunos beneficios, de recuperar el IVA, por ejemplo. Entonces, a veces se ve complicado eso en las ventas de DDP, y para que no se pierda este IVA, muchas veces se vende DDP, pero dejando la posibilidad que el comprador se haga cargo del derecho de aduana y del IVA para que él lo pueda recuperar y utilizarla en algún beneficio de ese país. Esta es la respuesta. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos la última pregunta. Profe Alejandro, ¿cuál sería el equivalente de CIF IFOP en G1 polivalentes? A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuál sería el equivalente? Déjame anotar. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál sería el equivalente de CIF IFOP en G1 polivalente? Perfecto, ya entendí. Primero me dijiste Casa Irma Fabiola, ¿cierto? Para corresponder bien. Eso me dijiste primero, ¿cierto? Fabiola, una F, CIF. CIF y Ya. FOP. El equivalente al CIF es Carla Irma Pablo, CIP. CIP. Y el equivalente al FOB sería Fernando Carlos Alejandro, FCA. Perfecto. Bueno, ya no hay más preguntas, Alejandro. Desde ya agradecer la asistencia y la permanencia en el curso. Nos estaríamos viendo el próximo jueves. Las sesiones van a ser compartidas junto con la presentación. Finalizada la sesión del jueves. Muy bien, pues. Así que Muchas gracias. Alejandro. Gracias por la asistencia, por la participación, por las preguntas. Estamos en contacto y nos vemos el jueves. Muchas gracias, Ariel. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias, muy gentil. Chao. Que estén bien todos.